otro dato curioso, separándonos un poquito de las medidas, ¿por qué el chaval con TDAH tiene muchas más probabilidades de tener fracaso escolar o abandono escolar? Es más, esta es mi teoría. Yo creo que gobierno central y comunidades se han puesto de acuerdo porque son plenamente conscientes de que en muchas ocasiones, por desgracia, el abandono escolar después de secundaria en chavales con TDAH es altísimo, pero altísimo, altísimo. ¿Qué es lo que creemos que pasa? Bueno, de primeras, es muy complicado que el chaval con TDAH tenga una motivación escolar intrínseca. ¿Sabéis lo que es motivación intrínseca? ¿El qué? ¿El qué? Porque no depende de algo externo. Que depende de la propia... Mañana les voy a mandar información de la escuela de familias a todos, ¿eh? O sea, no está bien. O sea, motivación que depende de la propia actividad, ¿vale? El estudio en sí mismo me genera, ¿vale?, cierta recompensa y además en una sociedad muy inmediata. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Los niños y los adolescentes se orientan mucho por el principio de facilidad. Pues, claro, es que cuando Alberto se sentaba, antes ya sabéis que teníamos Messenger, no teníamos WhatsApp. Es que Alberto, yo tengo el recuerdo claro, ¿vale?, de llegar a casa, nos íbamos por el mismo camino, mi casa estaba antes que la suya, a la hora me estaba llamando al teléfono fijo, oye Ángel, nos metemos al Messenger. Alberto, ¿qué dices? Sí, que ya me estudié historia. Joder, Alberto, qué cabrón. O sea, yo todavía no he conseguido concentrarme, ¿vale? La realidad es que pues, es muy probable que si Alberto tardaba 1 hora en estudiar lo que yo tardaba 3, pues Alberto repitiese más esa actividad, ¿vale? Que a lo mejor no tenía por qué gustarle el estudio en sí, pero tenía cierta facilidad. Nuestros chavales no tienen esa facilidad, ¿vale? Casi todo el estudio se tiene que orientar a través de motivaciones extrínsecas. Venga, vamos a acabar de hacer esto, que luego tendrás tu ratito para esto otro, ¿no? Por la mañana las clases, tenemos muchas familias que vienen especialmente de Reino Unido, que nos dicen, Ángeles, que te prometo que la mayor problemática en materia de TDAH yo la he tenido cuando hemos venido a España. O sea, en Reino Unido esto no ocurría. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema educativo español? Que el sistema educativo español, en la mayoría de colegios, sigue siendo el mismo que hace 40 y 50 y 60 años. Es decir, profesor que te está echando una chapa sobre algo que al profe le apasiona, como puede ser la literatura del siglo XVII, ¿vale?, que al chaval le interesa poco o nada y que cuando no tienes una dificultad atencional conectas y desconectas y sales de clase con un 50% del aprovechamiento, y cuando tienes una dificultad atencional desconectas, cuando vuelves a conectar ha sonado el timbre y sales de clase con un aprovechamiento del 10%. Me acuerdo en la pandemia, ¿vale?, que algunas familias nos decían, creo que mi hijo, ¿vale?, o sea, está aprovechando más la clase porque de una manera u otra, ¿vale?, es como que yo le estoy guiando más que cuando tiene que acudir a nivel presencial. Entonces, la cuestión es que por la mañana el aprovechamiento de las clases es bajo y por la tarde no tienen estrategias de estudio. Me encanta cuando voy a las casas para algún asesoramiento y le digo al chaval, ¿tú cómo estudias? Y te dice, bueno, yo me siento delante del libro y me lo leo. Ese estudio, cuando tienes una dificultad atencional, no facilita el procesamiento de la información. Se creen que se lo saben, llegan al examen, no se acuerdan de nada e incluso su sentimiento de ineficacia aumenta, ¿vale? Y te dicen, es que yo soy tonto, porque yo soy tonto, ¿vale? No, no eres tonto. O sea, no procesas bien la información, o chavales que estudian y que luego en el examen no saben ni lo que les preguntas, ¿no? Pero es que al final todo el mundo y todos tiramos en algún momento de eso que se llama memorias no significativas, es decir, memorizar por memorizar. Por ejemplo, las capitales se aprenden así, las tablas de multiplicar se aprenden así, en principio, ¿no? Luego tienes que racionalizar que la multiplicación es la suma varias veces del mismo número. Pero es verdad que a un alumno con TDAH, que generalmente tiene una dificultad en comprensión lectora, si no das una herramienta que ayude a manejar un poco mejor la memoria de trabajo, la atención sostenida y, por lo tanto, la comprensión lectora y el procesamiento, no sirven. Voy a hacer una pregunta también. ¿Cuántas y cuántos se sientan al lado de sus hijos todas las tardes en momentos de deberes y estudio? Sois conscientes de que eso es ineficaz, ¿no? ¿No? Vale, voy a decir, sois conscientes de que eso es ineficaz a largo plazo, ¿verdad? Vale. A corto plazo salváis. Me interesa tu opinión. Sí, que dices que no. No, pero sí es verdad que es un tema que hablamos mucho en las sesiones con las familias. Sí, por supuesto, claro.
un hábito de todos los días, de generar yo estrategias, enseñar y pasar toda la santa tarde sentada con él, pues el cambio ya no es toda la santa tarde, ya es una tarde, o sea, ya es un poco menos. Y veo que tiene más estrategias, veo que me sigue necesitando al lado, sigue, pero yo sí creo que está sirviendo. A largo plazo, pues me imagino que será poco a poco ir soltando. Vale. Sí. Sí. Ese trabajo previo de sentarme al lado y decirle, pues haz así, me pongo contigo y te hago un esquema y te repaso, y no eres capaz de las tablas, pero no voy a inventar contigo historias para recordar las tablas y buscar reglas mnemotécnicas, pues creo que es un trabajo previo que poco a poco iremos soltando, pero si no se hace eso, yo que lo veo difícil. En mi caso, igual hay otros que tienen suerte de no estar toda la santa tarde, pero... Si el objetivo es hacerlo con el hecho de ser un modelado, de que tú vas a ser ese modelo, ese ejemplo, que le vas a ir guiando externamente mientras él o ella ejecuta y poco a poco vas a ir haciendo un desvanecimiento, estrategia perfecta. Eso es uno de los principales métodos de aprendizaje en general de la conducta humana, ¿vale? El problema es que muchas veces se convierte ya al final en una obligación y en una responsabilidad que se perpetúa y que al final lo que haces a tu hijo o a tu hija es hacerle dependiente tuya. ¿Puedo meter un matiz? Es que ibas tan bien, o sea, ¿vale? Y cuando has acabado diciendo, pero ya luego yo le hago el esquema, nada, ahí, o sea, es decir... Yo le hago el esquema. Claro. Está grabado, ¿eh? O sea... ¿Tiramos de bar? Mira, has dicho una cosa que es esencial, ¿vale? Que es también lo que se refería Alberto. Nuestros chavales necesitan cerebros ejecutivos externos. Sí. Un cerebro ejecutivo externo es la madre o el padre que se sienta al lado y va guiando un poquito el proceso de la tarde, hasta que poquito a poco vaya soltando. Genial. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos muy acostumbrados a ver que finalmente el esfuerzo atencional lo acaba haciendo el padre o la madre. En el momento en el que tú haces el esquema y no es él el que relabora la información, el esfuerzo atencional lo estás haciendo tú. Por un lado, él se va a acostumbrar y es un sistema cómodo, ¿vale? Porque, joder, les cuesta, ¿vale? Entonces, es la línea fina entre ser un cerebro ejecutivo externo muy necesario y no acabar haciendo el esfuerzo atencional por ellos. Es eficaz desde el punto de vista del rendimiento, es ineficaz desde lo que debe ser el objetivo de toda educación, que es hacer seres independientes y autónomos. Por favor, contadnos cómo sea. Eso en materia de TDAH. En materia de TDAH, pues aproximadamente bueno, yo recuerdo, en segundo de carrera, mi padre todavía gestionaba conmigo la tarde, ¿vale? Autonomía, a mí me hace gracia cuando me llaman... Total, a mí me hace gracia cuando me llaman padres, quiero que mi hijo sea, ¿vale? Os voy a contratar para que mi hijo sea autónomo. La respuesta es vete a Lourdes, ¿vale? Sí, la autonomía es lo último, pero se tienen que ir dando pasos. Una de las dificultades o de las habilidades cognitivas que se derivan de las funciones ejecutivas, es que a los niños con TDAH les cuesta iniciar conductas. ¿Vale? Por eso muchas veces tenemos que ser nosotros los que iniciamos y los que les acompañamos a eso. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asumir que voy a tener que estar detrás de él para decirle, venga, ahora toca sentarse. ¿Vale? Y ahora voy a decir, venga, y ahora entonces, ¿qué tienes que hacer esta tarde? Le tenemos que enseñar muchas veces a que no es, me siento y estoy 1 hora, estoy 2 horas, porque calientan la silla de manera espectacular. Tenemos que enseñarles poco a poco a trabajar con objetivos. Entonces, muchas veces es lanzarnos la pregunta, ¿qué tengo que hacer para hoy? Y siempre decimos que en los momentos de estudio son pequeñitos, pero vamos a escalarlo a edades mayores. Pero esto lo hacemos desde tercero o cuarto de primaria. Nosotros enseñamos estas herramientas. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que parar a hacer 2 preguntas. Uno, ¿qué deberes tengo? Es decir, ¿qué tareas tengo que hacer para el día siguiente? Y luego el concepto de ¿qué puedo adelantar? Adelantar. Que no se han enterado de que las tengo que dar yo por la tarde, además tengo que adelantar. Sí se puede. No, claro. Pero es que, obviamente, si me dices, claro, yo voy a decir que No. Una de las profes nos quiere decir algo. Pero bueno, espérate, voy a decir antes, perdona. Voy a responder a esto. Por alusiones. Obviamente, no soy nada defensor de tiras hasta las 11 de la noche. No, claro, yo llega la hora de la ducha, 8:30, 9, y se debería cortar. Y si no, es ahí cuando tenemos que hablar con el profesor y decir, oye, mi hijo no puede estar hasta las 9, 9:30 de la noche haciendo tareas y haciendo deberes. Y nosotros eso, vamos a tutorías. ¿Cuántos años tiene? Vale, también te digo una cosa, ¿eh? También te digo una cosa que a veces os engañan, ¿vale? Yo he sido maestro a la hora de engañar a mis padres. Es decir, llega un momento en el que los deberes se van acabando
Y lo que dice Alberto en concepto adelantar, es decir, no solamente estudiar para exámenes, en muchas ocasiones no lo hacen, ¿eh? Que vale, que incluso en sesión luego nos lo cuentan. No. 4, los demás porque es una obligación. Todos hemos ido a estudiar porque era una obligación. Estos chavales que tienen dificultades con más motivos. Pero vamos, que mi hijo tenga que adelantar, vamos, llegó pelada, mondada y haciéndole. Vamos, pero vuelvo a lo mismo. Pero es que tu hijo podría adelantar si a lo mejor no le mandaran deberes. Y todo el proceso de la tarde fuese de estudio. Se los mandan en clase, pero él desconecta. Claro. Y llega a casa y tengo todos los deberes, pero es que no se ha enterado de nada ni de biología, ni de lengua, ni de matemáticas, ni de historia. Bien. Se lo tengo que dar en la tarde. Hoy es el día para reivindicar. Claro. O sea, justo es hoy el día. Muy bien. Además de comprobar de dónde viene el predominio genético, ¿vale? En vuestro caso, está siendo súper reivindicativo. O sea, eso es genial. Felicidades, Vale, Ángel. nos querías... Ah, bueno. Y tengo 6 hijos con TDAH. Tiene 25 años, soy mayor y 16. Es otra fan de la escuela de familias, está aquí infiltrada. Pues hay un libro que tenéis que tener sí o sí porque es brutal. Yo veo que no lo ibais a decir vosotros. Nosotros no. Son estrategias para el desarrollo integral. Y lo han escrito ellos hace años ya, dicen que Es un topo. actualizar, pero es brutal porque te da estrategias para los 4 ámbitos de la vida, o sea, emocional, académico, familiar y social. O sea, y de verdad que ahí hay como muchísimas recomendaciones muy prácticas a nivel académico. Hay tablitas, perdóname que estoy hablando español, o sea, hay tablas como para que te controles tú, cómo supervisas a tu hijo y cómo, o sea, hay que pelearse mucho en el cole, porque yo llevo siendo tutora 20 años y ahora por ver tanto el TDAH, este año han considerado que es mejor que dejes de ser tutora porque lo es demasiado. Yo, cuando es Pero verdad. bueno, no pasa nada porque han cambiado. Yo decía que la persona que estaba en el gabinete no estaba actualizada ni formada lo suficiente. A mí me han quitado de tutora, pero han puesto una persona muy válida. Entonces digo, bueno, ha merecido la pena como mi tal. Entonces yo sigo haciendo las mismas clases que hacía, aunque ya no soy tutora. Pero bueno, que hay que pelearse. O sea, yo he arriesgado y he perdido un poco porque cobro menos y estoy separada hace 14 años sola muy seria. Pero bueno, que estos niños, o sea, yo os diría que cambiéis la mirada, que os centréis en lo bueno. O sea, ¿Yo? no he tenido 2 hijos míos me pagan la hipoteca. Yo. Y he tenido pues un tema de adicciones con uno que hasta ingresado con un brote psicótico. Yo soy muy transparente, que me da un poco igual a mí. O sea, de verdad, ha habido muchos momentos muy malos. Pero que si conseguís de verdad cambiar la mirada y pensar, que es lo que yo hago en el cole. O sea, yo tengo alumnas en clase que me dicen las personas, es que no puedo con ellas insoportar, digo, conmigo no. O sea, porque por la mirada, o sea, solo, o sea, este año es el lema de mi colegio, y me decían los padres, te han copiado el lema, porque yo siempre digo, cambia la mirada, o sea, es que tu hija hace ciertas cosas bien, ¿Qué quedaría problema? ¿De qué quedaría problema? pero intenta estar en positivo, ver todo el rato. Esto es lo que a mí me ha... Voy a hacer una broma. O sea, lo ves que a todo el rato es un plan de acción concreto para mejorar algo de cada hijo. Es complicadísimo y es muy difícil, pero que no os canséis y que, por supuesto, lo que han dicho la primera de paciencia y que cambiéis la mirada porque son la pera. Aunque sea muy complicado, claro, hay muchos que tienen comorbilidades muy complicadas también. Y si hay un trastorno de conducta, pues hay padres que, pobres, que no pueden. Bueno, perdón. Yo, fíjate, Ángel. No, sí, lo que pasa es que, fijaros, es nuestro libro y nos parece que está genial, pero cambiaría. Lo escribimos hace muchos años. 2019. 2019. A mí Ángel me dijo, vamos a meter una persona de gancho en el público. Ella es. Y yo no lo veía, ¿eh? Yo le decía, va a ser un canteo. No, pues ha funcionado. No ha funcionado. No ha funcionado. Bien. Lo que quiero decir es que, obviamente, los niños con TDAH muchas veces requieren más esfuerzo y tienen que hacer más tiempo de dedicación para, es que ni igualar los resultados, ¿vale? Obviamente esto, como dice Ángel, es un problema del sistema, es un problema también de las dificultades propias del TDAH y es un problema de que seguramente no es un problema de capacidad, es un problema de habilidad y habría que analizar todo el proceso de estudio y ver qué se puede optimizar. Yo digo esto, lo de los tiempos y lo de adelantar, porque si no son unos cachondos. Como se olvidan las cosas y gestionan el tiempo mal, por no decir que no lo gestionan, te llegan a casa muchas veces y te dicen, ¿qué tienes hoy que hacer? Y dice, no tengo nada que hacer. Entonces, sí. Yo me siento con mi hijo
cuando puedo, pero no cuando puedo yo, sino cuando puede él, porque cuando no tenemos logopeda, tenemos Ya. terapeuta ocupacional, cuando no judo porque tiene que hacer algo para desfogarse, y cuando no natación porque si no le entra un estrés en casa. Entonces, ¿quién es el referente? Ahora, o sea, si os parece, como tenéis tantas ganas de hablar como os puede la impulsividad, está bien, ¿vale? El predominio genético. Lo que vamos a hacer es que los últimos nos han pedido mucha puntualidad, ¿vale? Entonces, como o sea, hay 35, hay que acabar. Lo que hacemos es que ahora cuando Alberto acabe, directamente vamos a hacer Coloquios. preguntas Coloquios. hasta que esto se acabe. Pero lo primero que tenemos que hacer y que es beneficioso para los chavales, para todos, y para la logística familiar es intentar estructurar la tarde. Nosotros de las primeras cosas que hacemos, yo creo, soy fiel defensor que más que una buena metodología, lo que mejora el rendimiento académico es una buena planificación y organización. Y eso pasa por planificar y organizar y estructurar las tardes, luego el día, la semana y así digamos el mes. Esto es utopiquísimo, es muy difícil. Yo soy consciente, ¿no? Pero lo primero, un calendario donde tengan claro que distribuyan por las tardes qué tiempos es de natación, qué tiempos es de psicólogo, qué tiempos es de estudio, qué tiempos es de ocio, qué tiempo es de ducha, qué tiempo es de cena. Eso les genera previsión, que pueden predecir lo que tienen esa tarde y eso genera tranquilidad en su cerebro desorganizado, porque son desorganizados por esencia. Y está muy bien que tengáis el afán y el deseo de quiero que os organicéis, pero es que no se van a organizar muy mucho. Y el problema es que como padres, y aquí tiro piedras contra mi tejado, como padres creéis que más es mejor y no siempre más es mejor. Y entonces uno ve la agenda de las tardes y dice, oye, tu hijo es ministro. O sea, mira, para reforzar la función ejecutiva le he apuntado a esto. Para reforzar las emociones le he apuntado a esto otro. Por si acaso, ¿vale? También estamos yendo toda la familia a esto otro. Además va a 3 actividades deportivas porque son muy importantes, aunque no les gustan 2 de las 3 a las que va. ¿Vale? Yo creo que no siempre más es mejor. Y la clave, y digo que voy a tirar piedras contra mi tejado, porque incluso con los propios psicólogos, a veces no estáis siendo críticos, ¿vale? Pocas veces les pedís, no sé, también debe ser que nosotros hemos tenido mala suerte con familias, porque a nosotros muchas familias nos piden que cuál es el plan de trabajo o que le hagamos una valoración sobre los objetivos. Y muchas ocasiones, y yo os pregunto, oye, vuestro hijo va al psicólogo, ¿vale? ¿Qué objetivos concretos está trabajando con el psicólogo? O sea, es decir, que yo creo que también la clave no es que vaya a 80 cosas. La clave es que a lo que vaya sintamos que de verdad es útil, ¿vale? A veces pasa, es que le he apuntado a 14 técnicas de estudio y el chaval te dice, yo en las técnicas de estudio, ¿vale? No me entero de absolutamente nada porque, o sea, por el sistema que tengan formado de lo que sea, ¿vale? Nosotros tenemos un taller de técnicas de estudio que confiamos mucho en él, ¿no? Pero es un ejemplo. O es que le apunto, es que no quiero decir nombres, ¿vale? Pero me está viniendo a la cabeza que yo creo que a alguien, ¿vale? También le está viniendo algo que en tema de matemáticas y de lengua es súper famoso, ¿vale? Y que concretamente para los chavales con TDAH a veces no es lo más útil. Entonces, creo que también es importante que demos una vuelta a cómo está estructurada la tarde de nuestros hijos. Tú sabes que ya en el podcast Kumon ya no nos va a patrocinar nunca en la vida, ¿no? Da igual si no nos patrocina nadie. Bien, venga, preguntas. Si no, las manos, También tenéis un perfil ciertamente desafiante. Estaba la gente deseando hablar, ¿vale? Cuando yo preguntas, ahora no pregunta nadie. Si no seguimos, que tenemos carrete para ahora. Sí, sí. A mi hijo es muy pequeño, tiene 8 años, pero yo no le he querido medicar. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a la medicación? Muy bien. Nosotros, pues en nuestro día a día, me atrevo a decir que estamos más coordinados con psiquiatras que con psicólogos. Opinión, y esto es opinión personal porque nosotros no deberíamos entrar en ámbitos de medicación. La medicación muchas veces es necesaria y nunca es suficiente. Es decir, cuando se opta por medicación y punto, que a veces ocurre, ¿eh? No, si mi hijo ya está medicado. Ah, vale. ¿Y a tu hijo la medicación le enseña a estudiar? ¿Trabaja sus funciones ejecutivas? ¿Le enseña a desarrollar habilidades sociales? Pues obviamente no. La medicación es una pata. La medicación lo que hace es que el paso de información entre neuronas vaya más rápido, que el chaval se pueda concentrar mejor, a veces también baja un poquito los niveles de impulsividad. Yo creo que es una pata más, ¿vale? Y me parece una pata importante. Pero claro, la medicación tiene que estar bien regulada, la medicación tiene que obedecer a una revisión de una evaluación neuropsicológica. Para mí, ¿vale? El papel de los psiquiatras no debe ser hablar 3 minutos con la madre, sino conocer en profundidad a los chavales que van a medicar. Una serie de cosas que, o sea, la medicación por dar, a veces ocurre, ¿no? Soy yo la que voy guiando la medicación de mi hijo. ¿Cómo? Sí, yo llego a la psiquiatra y le digo, mira, a mi hijo le noto así, ah, vale, pues dale es. No sé, yo como padre casi que no. Yo te vuelco datos, ¿vale? Que no lo dice Alberto Jiménez, lo dice las investigaciones. La terapia más efectiva es la combinada, fármaco con psicología con apoyo, ¿vale? A partir de ahí, ¿no dar medicación es una responsabilidad? No lo creo.
¿vale? Hay que valorar bien cada situación. ¿En qué situaciones se dictamina que la primera acción de tratamiento tiene que ser dar un fármaco? Altos niveles de impulsividad que le hagan poner en riesgo su integridad física, altos niveles de inatención que hace que el aprovechamiento de la clase sea tan sumamente bajo que eso genera luego tanta carga a nivel emocional y cognitiva en casa que les afecta su autoestima, y sobre todo luego altos niveles de hiperactividad, que ellos no sean capaces de estar focalizados porque tienen un exceso de motricidad, de movilidad, digo yo. Entonces, principalmente eso, pero lo que se está haciendo ahora, y que me parece que es lo suyo, es vamos primero, a no ser que tengamos este punto, de repente que tengamos niños con 7 años que son, están para arriba abajo y estarían en todos los sitios, es vamos a poner apoyo en casa, vamos a poner apoyo en el colegio, vamos a ver cómo funciona, qué avances conseguimos y si en algún momento tenemos techo. La realidad, ¿cuál es? Es que desgraciadamente en un porcentaje altísimo acaban necesitando en algún momento de la vida académica un apoyo farmacológico. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que las demandas académicas y vitales son tan altas que superan los recursos que ellos tienen. Y ahí una medicación que le ayude a optimizar principalmente el tiempo de aprovechamiento en las clases les va a hacer sentir un poco más competentes. Muy bien. Ahora yo reboto otra pregunta. Sí, vale, es que yo también soy un poco impulsivo. Ah, bueno, venga, vale, tú eres más impulsivo que yo. Hemos hablado de la evaluación, creo que un poco el tema de la medicación entiendo que irá relacionado con el diagnóstico, lo hemos hablado con el diagnóstico, que sería el segundo paso, un poco, luego que bueno, no tengo muchos conocimientos del tema, mi hijo está en proceso de evaluación, todavía no está evaluado y bueno, pues por conocer y a mí lo que para el día de hoy sería un poco el tema de la medicación. Entonces, no sé en qué momento de todo este proceso llegaría. Muy bien, o sea, lo repetimos y está bien reforzarlo. Vale. En primer lugar, o sea, habitualmente un cauce que a mí me parece adecuado es, yo tengo criterios de sospecha o desde el cole me hablan de posible sospecha de, y yo voy al neurólogo, yo se lo comento. Y el buen neurólogo o psiquiatra me dice, a tu hijo hay que evaluarle. Tú evalúas a tu hijo. En esa evaluación, a poder ser hecha por un profesional de la neuropsicología, si cree que hay criterios de sospecha, al final del informe aparece criterios de sospecha de TDAH, subtipo, lo que sea. Vuelves al neurólogo. El neurólogo certifica y te hace un informe médico en el que certifica el diagnóstico. A partir de ahí, para mí es el momento en el que uno se debe plantear medicación. ¿Vale? Bien. ¿Qué opináis de la hiperactividad? Pero ¿quién de aquí, o sea, pero sabéis que la hiperactividad es el único síntoma que se regula solo, ¿no? No se debería trabajar la hiperactividad. Antiguamente se trabajaba la hiperactividad, ¿sabéis cómo? Os ataba a los chavales en las clases. La hiperactividad es el único síntoma, ¿vale? Como queremos que salgáis con muchos tips, la hiperactividad, no hemos hablado nada de la hiperactividad física es el único síntoma que se regula solo. En un 80% de los casos, a partir de los 12 años, desciende muchísimo. Pero la hiperactividad física se convierte en mental, ¿vale? Bien, hay cabezas, la mía es un ejemplo, que son auténticos motores que no paran. Si yo me despierto a las 4 de la mañana, ¿vale? El motor se empieza a activar. Esa hiperactividad mental a veces nos acerca a ciertos grados elevados de ansiedad. ¿Bien? La hiperactividad no es algo física, también es el hablar, el interrumpir. ¿Eso sería impulsividad? Jope, qué bien, es que estamos cerrando un círculo tan bonito. Hemos hablado de que había varios tipos de impulsividad y que solamente se conoce la hiperactividad, o sea, la impulsividad conductual. Me dicen que no puedo jugar a algo, cojo el juguete, lo reviento contra el suelo, ¿vale? Eso es. Bueno, hay otros dos tipos de impulsividad. Lo que acabas de explicar es impulsividad de carácter social. Soy extremadamente intenso, Pepito no me coge el teléfono y le llamo 14 veces, me cuesta respetar el turno de palabra, ¿vale? Eso sería impulsividad, nosotros la llamamos social. Y luego hay otra impulsividad académica. ¿Alguien me la puede explicar que no venga a las escuelas de familias, por favor? Que no paran de interrumpir en clase, no dejan participar a los demás. ¿Eso sería social? Social también. Que se levantan y si saben la respuesta. ¿Social? Un poquito escolar, venga, porque ocurre en el colegio. Un poquito. ¿El qué? No, eso sería hiperactividad. Impulsividad académica nosotros nos referimos a veces, fijaros, chavales puramente inatentos, pero que le haces una pregunta en el examen y que no está, ve una palabra
y contesta lo primero que se le pasa por la cabeza, que sería un poquito, ¿vale?, la segunda que has comentado. Tenemos muchos chavales inatentos que a priori no tienen un predominio impulsivo como tal, pero que son súper impulsivos a nivel académico y no elaboran bien la respuesta antes de responder. Y entonces los padres dicen que no, que mi hijo no es impulsivo, que mi hijo no es agresivo, que mi hijo... Vale, pero es un tipo de impulsividad que también es importante conocer. Para esto, y lo miráis en internet ahí, el recurso de la técnica del stop o la técnica del semáforo es súper útil para trabajar precisamente esta impulsividad de pongo el semáforo en rojo, suelto el boli, no hago nada, pienso lo que me están preguntando, pongo el semáforo en ámbar, que es pensar, y una vez que he pensado, una vez que voy a elaborar el plan, ya pongo el semáforo en verde, cojo el boli y ejecuto. ¿Vale? La del stop es stop, paro, hago 3 respiraciones o observo, procedo. Es lo mismo al final. Parar, pensar, actuar. Porque los niños con TDAH al final lo que hacen es actúan y luego piensan. Yo tengo una pregunta en cuanto a la gestión social del TDAH. Mi hijo tiene 6 años, son mellitos, mi niña, y encima, digamos que encima la niña está... Es brillante. Sí, pasa a veces. social sobre todo. Si abrí un reloj en casa, a raíz de la impulsividad, ya hay etiquetas. Es el bruto, no en casa, sobre todo fuera, pero bueno, en casa también, en cierto modo. El bruto, el pesado, el tocón, el no sé qué. Y mi marido decía, es que... Y luego el juicio también hacia nosotros. Los límites. Entonces, él decía, y si le contamos a la gente lo que tiene, decía, eso o sea, es una forma de liberar tu culpa, del juicio sobre ti, para que es como, mi hijo tiene esto, nosotros nos estamos ocupando de todo, pero no podemos hacer más. Y decía, tampoco tengo yo por qué contar, o sea, no es algo que esconder, pero tampoco yo llevo, hola, me llamo María, soy Capricornio y ansiosa. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo de mi hijo? No tengo que, es ¿cómo se debe gestionar esto socialmente? Pues, o sea, en primer lugar, con los chavales sí que hay que explicarles las cosas, ¿vale? Mira, esto es otra cosa, ¿vale?, que me ha sugerido lo que has comentado. Tendéis a no explicar nada. Volvemos a la medicación. Ángel, yo tengo que estar muy loco, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Porque toda la mañana me tomo una medicación y mis padres me dicen que es una pastillita mágica, ¿vale? Se creen que soy idiota, ¿vale? Me tiene que estar pasando algo súper mega grave, ¿vale? Bueno, con los chavales, y no hace falta ni siquiera que pongamos etiquetas, yo soy partidario, es más, ¿vale? Aquí hay una familia que la semana pasada estuvimos en uno de los asesoramientos que hacemos hablando mucho sobre las dificultades. Venga, sin querer, ¿vale? O sea, que no eres otro topo. ¿Qué te dijo tu hija después de esa dinámica familiar que tuvimos? Sí, claro. Sí, no sé quién está hablando. ¿Qué me dijo? Que, bueno, primero como no se pudo despedir el hijo, se quedó un poco ahí. Ah, vale. Eso no pasa. Preguntando por qué, que yo fallecí. Y no sé si me preguntas por algo que te haya contado. No. No. O sea, por eso digo que no eres un topo. ¿Crees que se quedó un poco aliviada después de hablar lo que tú sientas? O sea... Es verdad que nosotros siempre, lo que tú decías, yo lo hablo con total naturalidad. Totalmente. Yo lo cuento todo absolutamente todo. Eso es a donde cree. La pastilla para qué es, Total. que tomar, Justo. a ver, todo tiene 8 años, es decir, todo Adecuado a su edad, efectivamente. Pero tienen que ser conscientes. Ella sabe que es TDAH, sabe que es TDAH. Total. He comprado libros a los niños para saber lo que es TDAH. Claro. Se lo he contado yo. Es que fue ella, ¿no?, la que me trajo el libro. Sí. Claro, vale, o sea, eso es. La realidad es que sin estigmas ni etiquetas, ¿vale?, pero es importante. Volviendo un poco al estigma social, desde el punto de vista de habilidades sociales, los chavales con TDAH suelen tener más dificultades a la hora de mantener que de establecer, ¿vale? A veces son súper extrovertidos, pero la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, pues a lo mejor les hace saltarse las normas del juego, ¿vale? Y que digan, pues ya no quiero jugar contigo. Y a nivel social, pues claro, yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer como padres, que a todos nos ha ocurrido, ¿eh? O sea, es decir, mi hijo, estamos en el Carrefour, tiene una rabieta, se tira al suelo y uno siempre tiende a mirar y decir, joder, vale, o sea, me están mirando 5 personas. Si eso encima te lo encuentras en tu entorno, o sea, a veces por nuestros hijos hemos perdido amistades o incluso relación con algunos miembros de la familia.
yo es que acabo pensando que el problema lo tienen ellos. Es decir, si es una persona importante para mí y me está juzgando, está etiquetando, o como mi hijo no acaba de ser la figura más cómoda que pueda tener cerca de una manera u otra, casi que le está haciendo daño juzgándole, pues es que a lo mejor es a mí el que no me acaba de interesar tener cerca a esa persona. Pero es un tema muy complicado, porque siempre afecta. Yo metería dos cosas. Uno, es importante no definirse como TDAH, ¿vale? No soy TDAH, tengo TDAH. No soy depresivo, no soy ansioso, es decir, no soy. Yo creo que eso también es importante porque nosotros lo vemos mucho. Y es verdad que desde el punto de vista del marketing nos estáis encontrando un montón de perfiles de coach o de gurús, ¿no? Que se venden y se definen a partir del TDAH porque se creen que eso les da un principio de autoridad mayor y de superioridad con respecto a muchas profesiones, que a mí me quema por dentro muchísimo. Total. Lo segundo, creo que también hay que normalizarlo, como ha dicho. Creo que no tienes que ir anunciándolo, no tienes que ir dando un, pues este es mi hijo y tiene esto, ¿no? A mí una familia me hizo un portfolio del niño, donde ponía, hola, me llamo fulanito y soy TDAH, y fue como, va, ya hemos empezado mal. Y lo segundo también es una cosa que no hemos hablado y que creo que es muy importante, que nosotros como adultos, como padres, como madres, como profesores, tengamos en claro. Y es, ¿tenemos en cuenta la inmadurez que viene asociada al TDAH? Porque tú dices, mi hijo tiene 6 años, ya. Tu hijo tiene biológicamente 6 años, madurativamente no tiene 6 años, se habla de 4 años. El TDAH como trastorno del neurodesarrollo significa que determinadas áreas del cerebro llevan un proceso más enlentecido de madurez, que no quiere decir que se vayan a quedar inmaduros siempre. Si el promedio es 21 años, el cerebro de un chico y 19 de una chica termina de madurar, las áreas cerebrales, principalmente el prefrontal, en un chico y una chica con TDAH nos vamos a 21 años en las chicas y 25 años en los chicos. Es decir, alcanzan los hitos, pero en un proceso un poco más lento. Entonces tenemos que tener en cuenta para ajustar mis expectativas y saber darle yo la atención adecuada, que mi hijo no tiene la edad biológica que tiene. Y tenemos un hijo con altas capacidades, puede ser que en algunas cosas me parezca que es como muy maduro porque es ágil mentalmente, porque tiene salidas para todo, porque me sabe cuestionar cualquier principio a la norma que pongo, pero luego a la hora de responder una frustración, a una contrariedad, un obstáculo, tenemos una respuesta mucho más infantil. Por eso digo que vuestros perfiles son curiosetes. Entonces, creo que es importante tener en cuenta esa madurez para que yo sepa esperar lo que mi hijo y mi hija me puede dar, porque si no me frustro. Y si no me da lo que yo espero, lo vuelco directamente en él o en ella diciéndole un comentario, o me acabo enfurruñando y al final le acabo haciendo un gesto, un comentario, que al final todo afecta a autoestima. ¿Había más preguntas? Sí, yo creo que de lo que al final estamos terminando de hablar continuamente es de la aceptación social de cómo es una persona que tenga TDAH. Ya ni siquiera hablo de niños, hablo de personas con TDAH. Porque el problema yo veo que cuando alguien dice dislexia, o sea, no se cuestiona absolutamente nada. Este niño es disléxico, hay que ayudarle y punto. Claro. Si dices TDAH, bueno, ya veremos. Ya veremos. Total. Porque, claro, ¿quién te lo ha dicho eso? Total. ¿Es TDAH cómo? Claro. Y de repente dices, no, es que tengo que estar convenciendo a alguien de que las características son estas. No es que... Resulta que yo me encuentro haciendo pedagogía continuamente de, oye, que tienes que permitir ciertas cosas y no permitir ciertas otras, pero es que al final es complicadísimo. Es que no te podemos decir nada, es tal cual. Total, es que es tal cual, justo. Casando un poco con esto, ¿dónde está? O sea, mi hijo tiene 14. ¿Dónde está la adolescencia natural, normal, como queramos llamarla? ¿Y dónde está la adolescencia? Claro, eso es genial. Bueno. El TDAH es un multiplicador, es decir, ¿vale? Esto además lo comenta mucho Alberto y es real. Por ejemplo, ¿vale? Lo que decía, la combinación de adolescencia, TDAH y altas capacidades son 3 multiplicadores. De por sí, todo chaval adolescente es ciertamente impulsivo. Siente que sabe muchísimo más que sus padres. La tolerancia a la frustración le cuesta mucho, ¿vale? Y además son muy inmediatos. Eso es el adolescente. El TDAH también lo multiplicamos por 2, entonces. TDAH y adolescencia, doble síntoma, ¿vale? Como el doble de queso en la pizza, pues venga, doble síntoma. Y si encima le metemos altas capacidades, que son más rígidos, ¿vale? Por ejemplo, la rigidez, ¿no? En un TDAH, un adolescente lo tienen más, pues tenemos un triple multiplicador. Y se vuelve muy complicado. Aquí es donde se mete el concepto de neurodivergencias. Pero claro, que es un concepto muchas veces tan difícil de definir, que dicen que pues son chicos y chicas que ven el mundo y que intervienen y que lo relacionan, que lo procesan de una manera distinta, pues es verdad que genera mucho escepticismo y mucha al final incredulidad por parte del entorno de la sociedad. Justo. Monse. Sí, yo con respecto a lo que hablamos un momento sobre la medicación, yo creo que te lo he comentado alguna vez,
Mi hijo está en la adolescencia, va a hacer 15 años. Tiene un hermano mayor, tengo otro hijo de 19. Y yo a mi hijo pequeño nunca le he podido medicar porque tiene una enfermedad rara. Aparte de eso, es muy complicado, como habéis dicho, de si aparte de la adolescencia, la imposibilidad, el TDAH como un caballo, que no es comprendido, el no poder medicarle me ha traído muchísimos problemas a la hora de colegio, de instituto y con los profesores, pero se puede y se sale, porque mi hijo está saliendo muy bien, ha cambiado muchísimo. Es verdad que todavía hay muchas puntualizaciones muy complicadas que es muy cansado, pero al final va a hacer 15 años y está en la adolescencia y él, igual que decimos de lo negativo, puedo puntualizar mucho lo positivo de su capacidad resolutiva increíble que tiene, de cómo él solo se ha visto de que le han pisado y eso lo entiendo. Como dice Alberto, se vuelven resilientes. Es increíble, o sea, una capacidad resolutiva y de positivismo y él solo, aparte de la enfermedad que tiene, pues la adolescencia ahora, el alcohol, el tabaco, las fiestas, él no puede hacer nada de eso, es una enfermedad que tiene. ¿Y qué ha hecho? Pues al gimnasio, aparte de su fútbol, que él está en una escuela de fútbol. Entonces se busca él otro grupo de amigos, es muy resolutivo. Muy bien. Entonces, yo intento puntualizar y decir muy bien y reforzarle eso, pero que es verdad que el no medicarle le cuesta mucho a la hora de estudiar, a la hora de concentrarse, pero que se sale y se puede. Totalmente. Y hoy precisamente estamos hablando mucho acabar con estos testimonios, ¿vale? Porque, como os digo, creo que es el día para eso. Y efectivamente, mi teoría, esto es una teoría propia, ¿vale? Y ojo, yo coincido mucho con Alberto. A mí me enfada, cuando veo el romanticismo del TDAH, cuando veo que personas... Vamos a ver, yo he podido tener estas dificultades que, como os digo, están sin diagnosticar. Yo estaría preparado para trabajar terapéuticamente con chavales con TDAH si yo no fuera psicólogo, ni de coña. ¿Vale? Esto es una teoría, bueno, todos los que somos psicólogos ¿no? nos ofende un poco cuando vemos algunas cosas, pero bueno. Yo tengo la teoría de que los chavales con TDAH tienen habilidades básicas sin desarrollar y unas habilidades complejas a veces por encima de las de otras personas. ¿Cuál es el problema? Que si previamente no trabajan las habilidades básicas, como el saber respetar el turno de palabra, por deciros otras 800.000, esas habilidades complejas a veces tardan más en salir a la luz. Y eso para mí es el problema del TDAH. ¿Sabéis al final lo injusto de esto? Que todos, al final, todos los chavales y todos hemos vivido palos en nuestra vida. El problema es que los chavales con TDAH lo viven desde los 6, 7 años y tienen que estar... Y padres, obviamente. Todo esto que cuentas es muy bonito, pero cuando estás metido en la tormenta es agotador y tenéis todo el derecho del mundo a quejaros. Y quejaros y cagaros en todo lo cagable, hablando claro, ¿no? Pero que sepáis que después de cagaros y después de desahogaros, lo que tenéis que hacer es coger eso y ver por dónde le meto mano. Y seguir, ¿vale? seguir. Entonces, se vuelven mucho más resilientes, pero lo importante, y por eso lo importante es estar disponibles para hablar, es lo importante para resolver las dudas, es lo importante para normalizarlo, es cómo se integra. Es como el chaval va desarrollando todas esas vivencias y fracasos y connotaciones negativas que le hacen llegar, cómo lo va generando en su cabeza y en su identidad y en su imagen, porque si no muchas veces, al final el problema muchas veces no es el TDAH, lo decimos, lo que lastra el desarrollo de un chaval es la baja autoestima, y la baja autoestima es una consecuencia del TDAH, no es un síntoma propio del TDAH. Total. Entonces, es importante estar ahí siempre para... Nos van a quedar, a ver cuántas preguntas hay. 1, 2, 3, 4, maximísimo, que nos echan. Dinos, ¿vale? Vamos así por orden. 1, 2, 3, 4. Se da mucho el TDAH con el problema del colegio y con las dificultades para el aprendizaje y demás. Pero eso es una relación unívoca, es decir, un niño puede ser brillante en el colegio, aunque le cueste 10 días sentarse y se lo organiza además, pero él pilla los conceptos. O sea, ¿eso se puede dar? ¿O eso Pues, o sea... ¿Respuesta rápida o corta? Claro, si te digo la respuesta corta, te diría que no. Por el sistema educativo que tenemos. Es decir, un sistema que penaliza 100% a la atención. Luego hay muchas excepciones. Colegio que tenga los recursos adecuados, que sepa motivar al alumno, chaval que a lo mejor tenga un muy buen nivel intelectual que le permita suplir cierta dificultad atencional. Es decir, habría muchos peros. Pero así de primeras, sistema educativo 100%. Sí, aunque también depende del trabajo que hayáis hecho, porque si un chaval llega a los 14 con las funciones ejecutivas muy bien desarrolladas, pues va a tener menos dificultades que a lo mejor un chaval que no llega con ellas. El problema de esto ya está en un error de categorizar que es brillante o que es excelente. Claro. Para lo que te marca el sistema no van a ser excelentes. Claro. Pero, por ejemplo, es que, claro, siempre lo decimos, la vida es un continuo examen oral.
a los chavales en los coles se les evalúa solamente por lo escrito. Pero luego, por ejemplo, tenemos chavales que por escrito tienen muchas dificultades que oralmente no. Chavales que son muy resueltos. Claro, es que ¿qué es éxito? Porque yo os digo, yo creo que tengo éxito profesional. Mis notas, o sea, vamos, si lo hacéis por las notas, jamás me contratéis como psicólogo. Repetí en la carrera y repetir en psicología no es sencillo, ¿vale? Y mi media no era alta. Claro, pero luego, en paralelo, teníamos que trabajar muchas otras cosas, como la tolerancia a la frustración, y al final llegas a los 20 y pico años y dices, joder, pues yo a lo mejor estoy mucho más preparado para la vida que una persona que en su vida se ha encontrado una dificultad. ¿Éxito académico? Pues no, ¿vale? O sea, Es que no. si entendemos excelencia educativa como el alumno brillante que te saca un 13, es que la excelencia educativa debería medirse por aquel alumno que tiene dificultades y que logra conseguir los objetivos. Eso debería ser lo que se categoriza en los colegios como excelencia educativa. Total. Y no se hace. No la nota, ¿no? Susana. Yo creo que, o sea, nos hemos actuado en algunas situaciones que lo que decía Alberto, de ellos están, la vida les da golpes diariamente, los cuentos de ayer, que invitan al fútbol a ver el fútbol y cuando llega a la puerta llaman y dice, ya no queremos estar contigo, nadie de aquí, de esta casa, te va a abrir la puerta. Joder, no vienes, no entras. Y él bajó tan normal a casa y dijo, que no quieren que vaya. Que al final lo normaliza. O sea, ¿qué hago? O sea, que, bueno, Pues mira, ya, yo tengo un taller con adolescentes. eso, o sea, tiene tanto dolor y está tan acostumbrado al rechazo que... Total. Y a veces se vuelven pasotas. Y no es que por esencia sean pasotas. Se vuelven pasotas y además de volverse pasotas, llega un momento, ¿vale?, en el que, o sea, que me pasó hace relativamente poco. Sí, yo tengo un taller con adolescentes, ¿vale?, los viernes cada 15 días. Y llegaba un momento en el que ellos decían, sí, que tienen o sea, chavales que apenas tienen amigos, pero que a lo mejor vienen de que se han metido mucho con ellos y que en esa etapa en su vida no se están metiendo, y entonces te dicen, no, si yo estoy genial. Hombre, tío, genial no es estar solo en el patio, ¿vale? Cuando a ti te molaría tener amigos, ¿bien? O sea, no se le puede decir tal cual. Pero claro, como vienen acostumbrados de sufrir un montón, o sea, llega un momento en el que ya lo normaliza y dice, no, que yo ahora estoy muy bien, porque antes me pegaban, ahora no me pegan. ¡Guau! ¿Vale? Claro, claro, la clave es hacerles, o sea... Pues... no, ya, sí. A mí quien me agota en el día a día no son los chavales, son los padres de los chavales. Pues ahí lo primero que os diría, si os cuentan eso, es preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te hace sentir eso? Que muchas veces son evitativos, ¿eh? Pero que le puedes decir, es que imagino que eso te tiene que doler. Y luego muchas veces decir, es que hay mucho niño que es injusto y que no te tratan bien. Bueno, por lo menos, sí, pero a veces también blanquean las acciones de sus compañeros, ¿vale? O sea, porque como están o sienten que la amistad es un regalo. La amistad no es un regalo, la amistad es un intercambio, ¿vale? Y te vienen, es que Pepito quiere ser mi amigo. Bueno, pues es que Pepito no te está haciendo ningún favor por ser tu amigo. Esto es un intercambio, ¿vale? Difícil. Vale. Allí. Ahí. Sí, había dos preguntas. Sí. Sí. Nosotros lo que nos pasa es que el TDAH lo tenemos en la familia. Y tenemos un hijo de 3 años. Entonces tú lo ves y dices... Lo vas viendo venir. Y digo, vamos a ver, es súper obvio. Ella es educadora infantil y ha visto toneladas de niños y dice... Yo no he visto un niño como el mío. O sea, a mi hijo se levanta a las 7 de la mañana, que es un día maravilloso, y está en continuo movimiento, continuo, o sea, de un lado para otro, corriendo. Es como, o sea, solo... Mucha gente de aquí sí lo ha visto, ¿eh? O sea, desde pequeño. Sí. Pero está... Entonces, claro, lo que ocurre es que tú vas viendo, pero te dicen, no, pero hasta los 6 años. Tal cual. Y tú dices... La doctora le dice, oye, que sepas, que vemos esto, tenemos confidencias, no sé qué. No quiero entendas. Claro. Claro, hacemos, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué podemos hacer? Pues hacer, para mí, lo que estáis haciendo hoy. Es decir, hasta los 6 años vuestro hijo no se le puede evaluar, ¿vale? Porque no sería objetivo, vale, entonces nos olvidamos. No sería tampoco recomendable, salvo que la situación esté patas arriba, solo por sospechas de empezar un proceso terapéutico, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que podéis hacer? Estar lo suficientemente formados para que si a los 6 años le diagnostican un TDAH, ya llevéis un camino recorrido y no sea como a veces otras familias que de repente dicen, Ángel, es que me llegan a hablar de TDAH cuando mi hijo tenía 5 o no. ¿Qué es lo que pensaba? Pues pensaba que mi hijo era malo. Esto a veces lo hemos escuchado por parte de familias, ¿eh? Pensaba que mi hijo era malo. Pensaba que mi hijo no aceptaba, claro, o sea, que no me respetaba, ¿no? Cuando
estas dificultades no es un tema personal hacia vosotros, que esto es otro melón que habría que hablar con los padres. Tu hijo no se levanta queriendo fastidiarte el día a día, ¿eh? No, de verdad que no, ¿vale? Ni a ti tampoco, querido profesor. Pero, bueno. Es que mira. Por ejemplo, temas como la impulsividad, que se hace muy difícil. Muy duro. Porque el niño cuando se pone nervioso que muere. Así es. Entonces le dices que no, le tienes que decir que no muchas veces. Claro. Le pegas un berrillo, porque llegas a casa tal, le pegas un berrillo y luego le dices, bueno, le tengo que estar diciendo 500 millones de veces que no. Sí. Pero, se nota que... Total. Y quien más sufre es el chaval impulsivo, ¿eh? No sufrís más vosotros. El que más sufre es el chaval impulsivo, que luego está arrepentido. Pero un dato importante. Tenemos que ir acabando. Pero es que, quiero decirte que hay una parte en la que también es que por edad es que no tiene los recursos para controlarse. Si evidentemente tenemos ahí una predisposición, pues tenemos más. Pero iba a decir algo y se me ha ido. Da igual. Ahora si me acuerdo lo digo. Os invitamos, vamos, como hemos dicho, ¿vale? No hemos hecho ningún tipo de campaña comercial. Es más, estamos en un punto en el que seguir trabajando en terapia no podemos, ¿vale? Porque nunca vamos a querer. Estamos con 300 y pico familias en terapia y no vamos a llegar a muchas más.